¿Es usted un empresario? Sí, he sido un empresario. He sido primero trabajador por cuenta ajena muchos años, 25, creo que un buen trabajador, y luego he sido un regular empresario, por los resultados finales un mal empresario. El objetivo de cualquier empresario es ganar dinero. Básicamente un señor se mete a estos temas arriesgando su trabajo y su vida y su dinero para conseguir dinero. Aunque en el caso mío de Plaza España y cualquier cosa que yo haya hecho en San Fernando ha tenido otras implicaciones aparte del dinero, como son el prestigio, cariño a mis vecinos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que sí es cierto que un empresario, por la gente que tiene detrás, por las personas que representa, su objetivo es ganar dinero, tiene que ganar dinero. Budman firma un contrato con Plaza España por 2,38 millones de euros que después asciende a 4,24 millones de euros. Budman es una compañía con muy poquitos empleados, 3 socios, que se reparten ese dinero que se cobra entre 2009 y 2010. ¿No es mucho dinero para un empresario? Primero voy a aclarar que el contrato de Budman no le firmo yo, le acuerda doña Carmen Criado y Miguel Romero, mi socio, y del dinero que tú me dices de que si es mucho o es poco, tampoco lo negocio yo, y yo soy conocedor y partícipe de los 2,38 millones de euros primeros, porque a partir de ahí a mí me cesan por diferentes motivos y ni siquiera tengo el contrato. Pero bueno, en aquellos momentos, según Carmen Criado y Miguel Romero, el 5% de gestión era un precio aproximado y yo no me metí en ello. Es más, con una discusión de las que tú me dices con Miguel Romero, le dije que sí, que me parecía un poco excesivo la cantidad, y Miguel Romero me contestó que si sabía cuánto nos había cobrado el ayuntamiento en la gestión de Plaza de España, del barrio Alís. Y yo le dije que sí, que 1.000 millones de pesetas. Dice, ¿y a eso te parecía poco? Tienes que valorar tu gestión como ellos han valorado la suya. Lo que pasa es que te dejo claro que los dos primeros 2 y pico millones de euros, de los que hay que deducir secretaria, equipo de abogados, los asesores, que aunque no estaban allí, hemos tenido 27 despachos, sí que se han utilizado. Y yo he recibido de eso muy poquito, y de lo que he recibido me lo han quitado después, o sea que... Bueno, en el proyecto inicial no consta en el ayuntamiento, eso dicen los informes. ¿Tiene usted el proyecto inicial? Mira, estamos tuteando, no sé. El proyecto inicial, decir que no consta en el ayuntamiento, me parece impresentable por parte de la señora alcaldesa, doña Catalina, por un montón de razones. El proyecto inicial, o proyecto previo, tuvo que presentarse en la Dirección General de Patrimonio, en la Dirección Local de Patrimonio, en el propio ayuntamiento. Está, lógicamente, en la oficina o en el estudio del que ha hecho este proyecto, que es la oficina del señor Enrique Hermoso. Hacer ese argumento de que no lo tenemos es una idiotez, porque simplemente hay que pedirlo y decirle al arquitecto, oiga, deme copia del proyecto inicial y ya está. O sea, no entiendo por qué. Bueno, el argumento no lo dice, no, la sí. información no lo dice la alcaldesa actual, sino un anterior alcalde. La pregunta que le iba a hacer... Un anterior alcalde es Julio Setién, ¿no será? Un anterior alcalde. ¿Se aporta a la plaza sin acuerdo plenario? A ver, cuando yo conozco el anteproyecto del barrio de los vecinos de la Plaza de España, a nosotros nos hablan exclusivamente de la rehabilitación de las viviendas de Plaza España. De hecho, el anteproyecto era la rehabilitación integral de las viviendas de Plaza España. Esa rehabilitación integral tenía un presupuesto, bueno, relativamente bajo y asequible, porque el valor de los terrenos, el aumento de edificabilidad que se daba en la parte posterior de los patios, etcétera, etcétera, hacían viable la operación al 100%. Otra cosa es que después, de forma política,
los señores del ayuntamiento, que todavía siguen en el ayuntamiento, ahí escondidos y guardados, para ganar las elecciones pidieran una serie de obras que para nada tenían que ver con el acuerdo previo con los vecinos. La pregunta era si... La pregunta es si se aportó la plaza sin acuerdo plenario. A mí me dicen que hay acuerdo plenario, y es más, en la escritura de Constitución y en la escritura de la plaza está redactado, y yo me he ido al señor notario, yo no estuve lógicamente en esa aportación, ni tenía por qué estar, ni pintaba nada. En esa dice que se aporta según pleno de fecha tal. Yo me fui al señor notario, don Rafael, y don Rafael le pregunté si cuando lo pone ahí, él tenía copia del pleno, y me dijo que sí, que había tal, que lo había redactado Carmen Criado, que no había sido redactado por él. Bueno, ya don Rafael, pero es usted el que da fe aquí de que la aportación de la plaza está en un acuerdo plenario de fecha tal, y usted lo pone en la escritura, con lo cual lo doy por bueno. Lo que pasa es que hay que aclarar que tanto el juez del número 5, el señor juez del número 5, como el juzgado número 8, como el mercantil, han tenido, con eso de la aportación de la plaza, que es el final, como si eso fuese el principio. Es que todo el mundo basa ahora de que se aporta la plaza para que la cobertura y el dinero tal fuera disponible para hacer el proyecto. Y no es así. O sea, el proyecto cuesta 24 millones de euros, que son las viviendas de protección oficial y las nuevas, más el importe de escrituras, tal, y realojo de los vecinos. El realojo de los vecinos, que no sé si lo tendrás ahí, después llega a 4 millones y pico de euros, estaba tasado en 2 millones y algo, porque nadie quería hacer un museo que no era nuestra, un parking que no era nuestro, una rehabilitación de la tapa de la plaza que no era nuestra, la compra de unos locales comerciales que no son nuestros, etcétera, etcétera. O sea que es que del proyecto inicial, que era la rehabilitación de la vivienda de la plaza, que era perfectamente hecho, se podía hacer perfectamente, no había ningún problema. Bueno, pues surgen políticamente un montón de cosas entre Izquierda Unida y el Partido Socialista, que cuando llega el momento de asumirlas es cuando llega el problema. O sea, todo el mundo es feliz, todo el mundo está contento, y claro, hay una cosa que yo preguntaría a los asesores de Plaza España, entre ellos yo, ¿no? Bueno, ¿y ustedes por qué han permitido que se hiciese una plaza, o se hiciese no sé qué, o se hiciese no sé cuánto? Pues muy fácil, porque hay un documento firmado por el ayuntamiento en pleno, que dice que el ayuntamiento de San Fernando, no Plaza España, el ayuntamiento de San Fernando de Henares avalará, pagará y se hará cargo de todas y cada uno de los gastos que constituyan la unidad de ejecución UE1. Quiere decir que nosotros podemos aconsejar, como hice yo, de que el parking de la plaza, en lugar de dárselo directamente a Ortiz, como hicieron, pues no hay que dárselo a Ortiz, hay que licitarlo tal y como licité yo todas las viviendas y ver cuál es el precio más barato. Y una vez que hemos obtenido el precio más barato, se da a quien sea. Ahora nos centramos en el tema de la... No, ya, pero es que claro... Vamos por paso. El 3 de febrero de 2009 se hace una ampliación de capital al incorporar 36 fincas más, las dos torres. Torres, lógicamente usted dirá que usted no sabe nada, están fuera de ordenanza y sin mandato de pleno. Yo sé todo. Yo no voy a decir a nada que no sé nada. Pues fuera de ordenanza y sin mandato de pleno. ¿Hay nuevo proyecto de esas 36 fincas? Bueno, las torres esas están fuera de ordenanza desde el último Plan General de Ordenación Urbana, que ya estaban fuera de ordenanza. A nosotros lo que nos cuenta el equipo de gobierno en aquel momento y la dirección de Plaza España de San Fernando es que la Dirección General de Patrimonio ordena y dice que desde cualquier punto de la plaza, desde el punto central de la plaza, no pueden sobresalir de las viviendas que se van a remodelar ninguna torre por encima porque estéticamente no funciona. Y eso es una orden dada por patrimonio. Yo no sé si es cierta o no, ni lo he averiguado.
es algo que a nosotros nos dieron y muy bien. Las condiciones que se daban eran las mismas y económicamente tampoco variaba demasiado el proyecto. Hablemos del proyecto. Yo mantendré mi tesis, ahora me da usted sus explicaciones, mantendré mi tesis de que el proyecto no era viable, pero el proyecto no está bien hecho porque el primer año solamente en intereses se gastan 1,92 millones de euros, cuando el total de intereses para toda la operación era de 1,19 millones de euros. Y por eso no es viable. Además, hay 5,3 millones en intereses más gastos de formalización, 4,8 millones de gastos en realojos que carecían de dotación y cobertura. En total, inclusive hemos hablado antes de los ingresos de Budman o el dinero que cobró Budman por hacer su trabajo, de los 4,24 millones de euros que inicialmente estaban presupuestados en un 5% y ya solamente los 4 millones con 24 es el 8,7% del proyecto de ejecución material. Ya te digo, ya le digo que el acuerdo entre Budman y el acuerdo entre doña Carmen Criado en principio lo hicieron Miguel Romero y Carmen Criado. Yo no he percibido de esas cantidades prácticamente nada, porque lo que he percibido me lo han quitado, pero sí era viable y es viable el proyecto. E incluso a día de hoy, con todo lo que ha pasado y todas las historias, es viable, porque mira, ha hecho usted una apreciación gratuita, como lo hace aquí mucha gente. Para eso estamos, para que usted nos aclare todo. Bueno, pues yo se lo aclaro, porque se dice, el proyecto no es viable. ¿Usted sabe cuánto valen los bienes de Plaza de España? ¿A usted o a alguien? Pues ahora mismo el total son 94 millones según un informe de un administrador concursal. Pues no es cierto, o sea, no es cierto. Al precio de los 140 millones de euros tasados por Caja Madrid, está escondido. Está escondido. La tasación de Caja Madrid. La tasación de Caja Madrid está escondida, o sea, no la saca nadie. Porque con la tasación de Caja Madrid se demuestra que a pesar de todas las putadas, perdón la expresión, que nos gasta el Ayuntamiento a Plaza de España y San Fernando, sigue siendo viable. Por una razón, mira, el suelo de San Fernando de Henares, cuando uno hacía una obra en aportación, una obra normal en aportación, en el buen tiempo se estaba aplicando alrededor del 30-35% del valor total de la obra. Eso para el suelo. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares regala el aumento de edificabilidad, lo regala porque así está recogido. El aumento de edificabilidad supone tanto dinero como lo que les vas a pagar después a los vecinos. Pero es que los vecinos son los dueños del suelo, que también aportan para recibir luego el mismo suelo. Con lo cual, si tú te coges ahora la tasación de Caja Madrid, le sumas todo lo que nos debe el Ayuntamiento, todo lo que debe el Ayuntamiento, que no tiene nada que ver con el plan, la ordenación de la UE1, no, lo que debe el Ayuntamiento del proyecto inicial, le sumas el valor del TAC y sigue siendo viable a día de hoy. ¿Por qué han aumentado? Me preguntan que por qué han aumentado los relojos. Pues lógico, si nosotros vamos a hacer equiviviendas rehabilitadas, tiene un tiempo de duración que estimábamos en 2 años. Se ponía 3 en la escritura, pero eran 2 años. Pero claro, si cuando estás haciendo las casas, el Ayuntamiento te encarga, sin contar con Plaza de España, un museo, y a la hora de pagarle no tiene dinero, se lo ha gastado. Señor Moreno, que era Ángel Moreno, el concejal de Hacienda, cuando llega el momento de pagar 4,1 millones de euros del museo de la ciudad, que le ha encargado el Ayuntamiento, no está. Y tiene que ir Plaza de España, la pobre Plaza de España, a la que todo el mundo atiza, a pagar el museo de la ciudad. Y el retraso y el tiempo que se tarda en hacer el museo de la ciudad, o el tiempo que nos retrasó el señor del PP, Eusebio González, con sus maniobras en patrimonio y con sus maniobras en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, pues bueno, todo eso claro ha ido encareciendo.
Pero es que las obras iniciales presupuestadas no tenían absolutamente nada que ver con lo que el ayuntamiento ha querido hacer. Y no digo que el ayuntamiento lo haya hecho para llevarse nada, para quedarse nadie con nada. No, no, yo no estoy en esa línea. Lo ha hecho, yo creo que para que quedara bien y ganar las elecciones, que era el objetivo. ¿Quiénes eran los verdaderos administradores de Plaza de España? Pues teóricamente el administrador era el director general que era el pobre Joaquín Martínez. Digo el pobre no porque sea pobre ni le considero una pobre persona, sino porque ha sido el que ha dado la cara en el ayuntamiento y al que se le han partido sus propios compañeros. O sea, esto de la política yo no sabía que era tan cruel. Tú defiéndenos, vamos a hacer una plaza bonita, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer no sé cuánto, tú fírmalo, luego lo pagaremos y todos volveremos a seguir cobrando todos los meses 3.000 euros. Me parece muy bien. Cuando llega el momento de la verdad es Joaquín Martínez el que ha firmado. Y los demás, unos desaparecieron, otros cortaron el partido y otros no sé qué. ¿Quién tomaba las decisiones? Aparte de las decisiones de cara a nosotros las tomaba doña Carmen Criado, Julio Setién y Joaquín. De cara a mí, ahora, pasado el tiempo, creo que había lo que yo llamo en las denuncias de la Fiscalía y en las denuncias en el juzgado número 3, el señor X o la señora X, que para mí desde el principio era el autor intelectual del proyecto. Porque este proyecto, Budman, cuando Budman lo tienes, cuando este proyecto comienza, dice, yo era un niño de pecho. Si esto comienza cuando está elaborando el Plan General de Ordenación Urbana de San Fernando. Pues que alguien piense un poco quién era el alcalde o la alcaldesa, lo que sea, en el Plan General de Ordenación Urbana, y a partir de ahí, pues que saque sus conclusiones. A Budman se le contrata para la elaboración de estudios de viabilidad económica financieros, para el control presupuestario, informes económicos periódicos y seguimiento de la tesorería de la promoción, para llevar la contabilidad de administración y asesoría, incluyendo la redacción de cuentas anuales y presentación de todo tipo de declaraciones fiscales ante la hacienda pública, el control y gestión de los pagos que deben ser efectuados por la Sociedad Plaza de España, presentar ofertas de auditores de cuentas a los órganos de la sociedad y elaborar documentación referida a los costes finales y cierre de cuentas. Todo esto son las funciones que figuran en el contrato que se hace hay algunas más con Budman. Seguramente las tendré. No, digo, bueno, hay algunas más porque... Pero nosotros lo que observamos es que después se tiene que contratar para algunas de estas funciones a Berna Consultores o a soporte fiscal adecuado sin que a Budman se le detraiga nada. Esta es una buena pregunta, hombre, pero todas son buenas preguntas. No, todas son inquisitivas y dando yesca, pero esta es buena. De todas esas cuestiones que hay ahí, que se obligaba al señor Romero con la señora Criado a negociar, y las negociaron, yo ni siquiera he tenido oportunidad de que me hayan dado nunca ese contrato. Es lo único que creo que no tengo. Pero da igual. Mi trabajo en la promoción iba a ser no convencer, sino informar a los vecinos de la bondad que a mí me parecía y me parece para ellos, la forma en que se iba a hacer. Iban a obtener unas casas, el pueblo iba a quedar más bonito, la plaza que estaba hecha una pena se iba a arreglar, y de alguna manera yo estaba convencido de lo que yo les decía a los vecinos. Los vecinos vinieron a verme a mí 100 veces con sus abogados, con su familia, que era lógico porque les estaban echando de sus casas. Y yo, con todo el interés del mundo, lo hice. La otra cuestión que a mí me tocó de lleno fue estar al cuidado de las obras durante 4 años. De hacer cosas que no me correspondían, como rechazar algunos materiales, como la fachada que quisieron poner, que no era la adecuada ni era la que habíamos pagado, como controlar con el controller de Caja Madrid y con el tasador de Caja Madrid todos los meses, hubiera barro o no lo hubiera, cada una de las certificaciones, el pasar esas certificaciones a la dirección facultativa, el que la dirección facultativa controlase que el porcentaje de obra que decía Caja Madrid era el adecuado, firmado por la dirección facultativa, y con eso
pasarlo directamente a doña Carmen Criado, ya todo aceptado, para que ésta extendiese los pagarés y los firmase Joaquín. Esto era el comienzo. Este fue el comienzo. Por ejemplo, la contabilidad es una de las cosas que tienes ahí. La contabilidad la debía de llevar, mejor dicho, Budman, y la llevaba. Pero llevaba la orden, el contable. Sí, Paco la orden. Estaba investigado también. Sí, también el pobre tendrá que decir pues lo que le han hecho y lo que le han hecho. Pero ¿qué contabilidad es la que se lleva? La que te dan. O sea, tú no puedes hacer ni apuntar ni hacer asientos contables que no recibes. Entonces hay mucha contabilidad que no recibe por los motivos que sean, que yo sé cuáles son, pero no los recibe. Entonces esa contabilidad se llevaba y se llevó bien. ¿Por qué aparece Berna Consultores? Berna Consultores se lleva, fíjate lo que estoy diciendo, me puede denunciar mañana. Berna Consultores se lleva 75.000 euros pagados por este señor para que los vecinos cobrasen un mes determinado. 75.000 euros pagados por este señor después para que volviesen a cobrar otra vez los vecinos. 30.000 euros pagados por este señor en un pagaré, en talón, para arreglar una cosa de un crédito que habían pedido para ampliar capital y que yo pago el tal. Berna Consultores no le nombra a Budman, ni era necesario Berna Consultores. Berna Consultores lo nombran Ángel Moreno, la señora Arenas, Carmen Criado, etcétera, 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 firmantes de un concurso de acreedores, para mí, culposo, con cifras que no tenían nada que ver con la contabilidad. Para esa contabilidad, para esa es necesario Berna Consultores. Y Berna Consultores tiene admitido por el administrador concursal más dinero, solo ella, que ha costado toda la contabilidad, con 400 y pico mil euros más casi 200.000 que había puesto yo de mi bolsillo. Bueno, otro de los... No, eso es Berna Consultores. Sí, ¿Quién le contrata a Berna Consultores? Ya te he dicho quién lo contrata. ¿A quién consulta Berna Consultores? ¿A quién consulta después el administrador concursal cuando hay que hacer el preconcurso? ¿A la contabilidad de Budman o a Berna Consultores? Pues a Berna Consultores.